Saludos de luz y fuerza para todos. Bienvenidos al episodio 20 de Rebeldes en un Mundo Perdido, transmitiéndose siempre desde un lugar perdido de este mundo. Vamos a comenzar con nuestro episodio número 20. Tiger, tiger, burning bright, in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Did he who made the lamb make thee? Este episodio se llama Shiva versus la Matrix, el código del rebelde peligroso. Y la cita que acabamos de hacer es del poema de William Blake llamado The Tiger. Se traduce pues tigre, tigre, ardiendo, brillante en los bosques de la noche. ¿Cuál mano inmortal o cuál ojo y cuál mano inmortal pudieron diseñar esta aterradora simetría? ¿Acaso el que hizo al cordero te hizo también a ti? La Matrix te quiere cordero, pero la naturaleza es la asimetría aterradora del tigre. Y como dice Harris, para entrar en tema de una vez, tu alma debe ser una advertencia para el mundo y una luz para ti mismo. El mismo origen, sea lo que sea, que creó al cordero, lo inofensivo, y aquí Jesús de Nazaret usaba esa palabra refiriéndose a ese animal con total conciencia. El mismo que creó al cordero y al tigre, lo peligroso, es esa conciencia absoluta y trascendente. Ser un rebelde peligroso es lo que vamos a tratar de discernir hoy en este programa, episodio número 20. Y qué más que saber que todos tenemos un cordero y un tigre adentro, y que esa aparente simetría del tigre es aterradora, pero también divina, y no es algo que debas suprimir para ser bueno. Por eso me gustaría preguntarles, ¿te consideras, amigo que estás viendo Rebeldes, te consideras una buena persona? Piénsalo. Eres del bueno, de los buenos. Una vez, en una charla que di en Ciudad de México, había unas 200 personas más o menos, y pregunté en ese momento, pregunté, levanten la mano quienes se consideran malas personas. Nadie. Les pregunté, si nosotros agrandáramos este grupo a 400 personas y preguntáramos lo mismo, ¿quién es una mala persona? Seguramente nadie levantaría la mano. Ahora, ¿qué es realmente ser una buena persona? ¿O simplemente somos demasiado débiles para ser malas personas?
Hay quien dijo una vez, mientras exista karma, hay sombra y hay maldad. Quien conquista su sombra y su karma no se convierte en un hombre bueno, se convierte en Shiva Bhairava. Existe una diferencia brutal entre una mala persona y un rebelde peligroso. Hay peligrosos inconscientes y hay peligrosos conscientes que dominan su propia sombra. Y te pregunto de nuevo, ¿consideras que eres una buena persona? ¿Sabes en qué bando está tu karma? ¿En qué bando está tu sistema nervioso? ¿En qué bando está tu campo electromagnético? ¿En qué bando están tus samskaras, tus vasanas? Hay gente que pasa toda su vida y no mata una mosca, pero sus pensamientos son de una maldad tremenda. Les cuento por qué se llama Shiva versus la Matrix, y no es que el señor Shiva va a bajar, como para mí erróneamente dijo Sadhguru, va a bajar aquí a enfrentarse a la Matrix. Shiva está observando, Shiva está ejerciendo el rol de testigo a ver qué hacen sus rebeldes peligrosos, no qué hacen los buenos inofensivos. Y esto probablemente ya lo hayan oído por ahí en alguna cita de algún ser como muy brillante, pero no me importa, básicamente porque esto tiene que ver con otra cosa. Alain Danielou, un filósofo francés que vivió en la India durante 20 años, es una lástima, pero mis libros de Alain Danielou no los tengo conmigo. Él decía en un prefacio de su libro El Shivaísmo, estamos ante la debacle del mundo occidental, que ya no tiene en las religiones una respuesta, que ya no tiene en las ideologías una respuesta, y que tampoco en lo que intenta traer de Occidente tiene una respuesta, porque lo occidentaliza, lo contamina, lo envenena, lo hace involutivo. El yoga de salón, el gurú ídolo. Y él dijo, llegará un momento en que la humanidad comprenda que lo único que la puede salvar es la visión de Shiva. Ahora bien, quienes están viendo Rebeldes por primera vez, no se asusten. Esto no es hinduismo, esto es rebeldía genética contra el control, teniendo revelaciones de un orden mayor sobre las fuerzas de luz que realmente asisten al planeta en este tiempo. Y dentro de la iniciación que yo he recibido a esa fuerza de luz absolutamente trascendente y que además habita tu hridaya, tu corazón, Padre Creador, se le llama Shiva. Los hebreos ni siquiera saben cómo se llama su Dios. Le falta una letra. Eso es otro tema, eso es otro programa. La Matrix ama a la gente inofensiva porque se promulga la bondad, la buenitud y se premia a aquellos que se llaman buenos y se perciben buenos.
porque no quiebran el orden, son predecibles, son obedientes. Pregúntate de nuevo, ¿estoy del lado de los buenos? Porque eso no es virtud, eso es domesticación y debilidad. El verdadero rebelde, el que sigue el linaje de Shiva, llámelo como sea que lo llame, que fue el primer outsider, el primer rebelde, no es un cordero. Es alguien que ha integrado su sombra, que conoce su capacidad de ser peligroso, pero que elige su orden interno dentro del caos. El mundo, como decía alguien en estos días en algunos comentarios a nuestros episodios, está falto de seres peligrosos conscientes. ¿Peligrosos para quién? ¿Para otra alma? No. Peligrosos para la Matrix. Hoy vamos a hackear esa ilusión de la Maya Matrix, a entender que ser bueno no sirve para nada si estamos hablando del código de bondad que la Matrix te propone. Nace, estudia, traumatízate, trabaja, cásate, traumatiza a tus hijos con tu karma, tu esposa a ti, tú a tu esposa, y luego muérete, y luego vuelve. Hoy vamos a hackear esa ilusión de la Maya Matrix. Me disculpan mi garganta un poquito afectada, y a entender por qué ser un rebelde es ante todo un acto de libertad genética. Nosotros hicimos hace ya unos meses un episodio, eran 2 episodios, sobre los límites de la Matrix. El segundo episodio ha sido fantástico, ha tenido un repunte muy hermoso, porque quedó entre fechas distraídas, entre fechas de diciembre, el llamado del adepto y el filo de la navaja, y ha tenido un repunte fantástico y más de 14.000 personas lo han visto y nos han contado, oye, de lo que me estaba perdiendo. Los invito a que lo vean si no lo han visto para que hagamos combinación con esto que estoy hablando, ¿no? El mito de la moral social que la Matrix propone, el mito del hombre bueno, es una trampa. La sociedad nos enseña a ser buenos como seres inofensivos, predecibles y sumisos, sumisos inclusive ante una narrativa global. Los malos son los iraníes, los buenos son los norteamericanos y los israelíes, los malos son los rusos, los buenos son los ucranianos. Yo no estoy diciendo que no sea así, yo tengo mi propia percepción, pero cada quien debe tener la suya. ¿Desde dónde? Ya lo vamos a hablar. Desde el punto de vista del testigo, no desde el punto de vista de la ideología. No hay que ser estúpido. La ideología no sirve, ya no sirve. Es una narrativa. ¿Trump es bueno o es malo? ¿Qué quiere Trump? ¿Qué está haciendo Trump con Venezuela? Lo digo para que veamos un poco el ambiente, ¿no? Yo debo apoyar a aquello que yo creo que es bueno desde la narrativa que me ofrecen, pero ¿cuántas narrativas hay? Hay tantas narrativas como almas habitan este planeta. Cada uno de nosotros tiene una historia, una narrativa, un trauma, varios traumas, varias circunstancias terribles, varias circunstancias felices. Entonces, la moral social, la moral de la cultura, la moral social, está hecha para controlar los desmanes que el karma hace cuando no es controlado.
Por favor, atiendan bien eso. Todos nosotros estamos llenos de karma. El vecino, el otro vecino, el que vive en China, el que vive en Ghana o en Japón. ¿Para qué están hechos los códigos morales? Para proponer un comportamiento. Cada cultura tiene uno. Pero luego de los códigos morales vienen los códigos de leyes a los que yo me tengo que apegar para poder vivir en una sociedad. Es decir, existen leyes creadas sobre toda cosa. Aquí en este lugar, en este mundo perdido donde estoy, hay leyes para toda cosa. El otro día hablaba con una persona que vino de visita y decíamos, ¿no? Lo que la luz a la que acompañé decía. Para vivir en este planeta, tú no tendrías que pagar derecho para vivir aquí. Pero múdate a vivir a un país de Europa o Estados Unidos o aquí mismo en América Latina. ¿Cuánto tienes que pagar para existir? Esas son las leyes y los códigos sociales y culturales. Y luego de esas leyes vienen las leyes más complejas en cuanto al control del karma de las diferentes almas, que tienen que ver con las leyes de orden de la justicia, del orden penal, ¿cierto? Porque es importante que sepan que en este planeta lo habitamos más de 8.000 millones de almas de diferentes niveles de evolución de conciencia, de muy diferentes niveles de evolución de conciencia. Y ya vamos a hacer una diferenciación importante en ese sentido, sin juicio, porque todos hemos pasado por todas esas etapas. Shiva fue el primer rebelde, por eso Daksha no lo invitó a su sacrificio, a su gran yagna, su fuego sagrado, su fiesta, no lo invitó. ¿Por qué? Porque estaba lleno de ceniza, porque lo acompañaban fantasmas, asuras, Bhuta, Pisacha en hindi, tenía el pelo alborotado, y a Daksha, que era el arquetipo de la malla del ser humano completamente desconectado del campo cuántico evolutivo, no le interesaba la ley superior completamente desapegada de lo que es kama y artha, que son los aspectos del deseo y de la ilusión de este plano, la distracción. Hoy todos pertenecemos al culto a la tecnología. Ustedes dirán, la tecnología no es un culto. Les cuento, la tecnología tiene su sacerdocio, ¿ok? Y uno de sus sacerdotes es Elon Musk. No, no le hace falta ponerse una sotana ni un traje de pandit, ¿ok? Y el culto del iPhone, esa es una secta dentro de otra secta, ¿no? Es tremendo. Entonces nosotros estamos viviendo primero dentro de la secta del inconsciente colectivo, que a cualquiera que se quiere salir y convertirse en un rebelde peligroso, lo trata como un paria, el inconsciente colectivo. Cualquier escuela de conciencia que quiere formar seres conscientes es desechada de la sociedad y la llaman secta. O sea, la secta mundial de inconscientes llama secta a aquellos que no quieren ser inconscientes. Y luego están las sectas oscuras, que son las que rigen la secta inconsciente. No sé si me van entendiendo. Hay un grupo de sectas. Vamos a hacer el orden. Primero, las sectas séptimas, sectas oscuras que controlan y rigen todo lo que en esta Matrix sucede, desde guerras hasta hambrunas, hasta el culto tecnológico y todo lo que quieran ver.
Ellos son los creadores de la secta inconsciente, que la secta inconsciente defiende más a los cultos oscuros, ¿verdad?, que a aquellos que se quieren liberar, que son las escuelas de conciencia, de iniciación, etcétera. A quienes quieren liberarse de las sectas, le llaman sectas. Es el mundo al revés. Y yo voy a hacer un programa, yo les debo ese programa, el programa de los inconscientes cazadores de sectas. Ese programa va, nos estamos afilando, nos estamos afilando. Ya hicimos 20 programas, ya vamos a afilar las espadas, ¿no? Ahora, un peligroso inconsciente es aquel que contiene tal densificación de su karma, tantas colapsos y fisuras en su estructura del alma, que se convierte en un transgresor del otro ser humano. Es decir, pierde los controles que pueden dar los principios del amor y es capaz de destruir a otro ser humano, agredir, eh, matar, eh, básicamente se convierte en un destructivo negativo. El peligroso inconsciente es el que habita las cárceles. No siempre, ¿no? Hay mucha gente injustamente presa, pero me refiero, ¿para qué se hicieron las cárceles, verdad? Y aquí vamos un poquito a entender los códigos morales. Nosotros tenemos un espectro de comportamiento que va, vamos a poner, de la A a la Z, ¿ok? Y mientras te comportes de la A a la Z, y cuidado con lo que voy a decir, aunque no te comportes de la A a la Z, pero nadie se entere, está bien. Pero aquellos que tienen menos, aquellos que kármicamente nacieron en carencia, en pobreza, van produciendo un tremendo reclamo hacia la sociedad, hacia la cultura. Y sus traumas kármicos van creciendo y se convierten en transgresores y posteriormente realizan actos que van fuera de la Z o de la A. ¿Qué se hace con esa gente? Se han creado espacios, facilities, como le llaman los norteamericanos, para encerrar gente que ha transgredido. Todo eso ha sido un tema desde Bukele, etcétera, etcétera. Pero en los libros de Michel Foucault, sobre el crimen, el castigo, etcétera, él refería, por ejemplo, que en la antigüedad el retener a un individuo que había transgredido simplemente se basaba en el tiempo de espera para que se le aplicara su pena. Es decir, fulanito ha sido condenado a la horca, ¿ok? Mientras se ejecuta a fulanito, él permanece prisionero en un lugar para que no escape, ¿ok? Se va a sentenciar en el mundo árabe, por ejemplo, a fulano de tal se le va a cortar la mano por ladrón. Bueno, pues se le recluye en un lugar hasta que se le corta la mano, pero luego ya no. Ahora, en nuestra sociedad, la reclusión, es decir, el apartar al transgresor de la sociedad tranquila, es la forma de respuesta que nosotros tenemos. ¿Qué les espera a esas almas? Si a nosotros no nos importa que las cárceles sean
escuelas de transgresión. Entonces, claro, no podemos negar que existen peligrosos inconscientes que han llegado a un punto de karma, de fisuras kármicas tremendas. Si escuchan un perrito por ahí, es parte de lo bucólico de este espacio, así que no los distraiga. Pero existe el rebelde consciente. El rebelde peligroso consciente es distinto al peligroso inconsciente, y ahí vamos, ¿no? El peligroso inconsciente tiene el alma fragmentada por el karma y hace daño por memoria colapsada de trauma y miedo. La sociedad decidió crear cárceles que solo afinan la estructura, jamás la modulan ni la rehabilitan. El peligroso consciente sigue una ley superior. Escuchen muy bien, el peligroso consciente sigue una ley superior que es la ley del amor. Y en algunos casos, esa ley superior puede reñirse con los códigos de ley moral y social de esta cultura. Es decir, un rebelde peligroso puede transgredir la ley porque está respondiendo a una ley superior. Y ustedes dirán, ¿existe la posibilidad de que eso sea así? Por supuesto, las leyes humanas no están basadas en el amor. Yo les voy a poner un ejemplo, aquí está mi hermano presente. En las épocas más duras en Caracas, lo voy a poner brevemente, amenazaban con pasar bandadas de motos y entrar en las casas de las personas. Un amigo de mi hermano un día dijo, yo tengo armas en mi casa con permisos. ¿Alguno de ustedes quiere que yo le preste porque es probable que entren? Y yo tenía una espiritualidad muy joven en ese momento. Pensé que tenía que ser bueno. Y durante la noche me enfrenté a un dilema tremendo. ¿Qué haría si unos peligrosos inconscientes deciden entrar a mi casa a hacerle daño a mi esposa, a mi hija y a mi hijo? Les pongo la otra mejilla, los dejo hacer porque es ley divina. Y al día siguiente fui y le dije a mi hermano, dile a tu amigo que si de verdad tiene un arma que me la dé. Si aquí entra un peligroso inconsciente, yo le doy un tiro y asumo mi karma. Asumo mi karma ante la ley superior. Pero un peligroso inconsciente, por su inconsciencia, no va a dañar lo que yo amo. ¿Qué harían ustedes? Hay muchos ejemplos de dilemas morales así. Y una pregunta, ¿alguna vez no te has sentido que has tenido que ceder en, en tus códigos internos para poder complacer los códigos culturales y sociales? ¿No te ha pasado? Claro que te ha pasado. El peligroso inconsciente va a las cárceles, que son depósitos de fragmentos, que solo pulen resentimiento y no modulan ninguna frecuencia. El peligroso consciente tiene un alma íntegra. Si llega a romper una regla social no es por capricho, es por obediencia a una ley superior. Es, eventualmente, el cirujano que tiene que cortar para salvar la vida. Su herramienta es el filo, pero su motor es el amor, prema. Luego hay otro nivel de rebelde, al que pudiésemos llamar vira.
El vira abraza lo que la sociedad más teme para derrotar el miedo, que es el poder más ingente e impresionante de la Matrix. Y ese vira, algunos los conocen en India también como agoris, son peligrosos porque ya nadie los puede amenazar con nada. Tú te conviertes en un rebelde peligroso cuando ya nadie te puede amenazar con nada, porque te has hecho libre en tu propia conciencia. Tener miedo al miedo, tener miedo al miedo que te produce el miedo del miedo, ¿verdad? Y allí vamos, ¿no? Entonces, ser un rebelde hoy es desincronizarte, es colapsar la ingeniería del miedo en ti, del espectro de sus frecuencias. Recuerden que nosotros vivimos entre el amor y el miedo. Cuando referimos colapsar, referimos a quebrar, fisurar, disolver, destruir. La Matrix alimenta el miedo constantemente y ya vamos a revisar cuáles son sus respuestas en el orden biológico, en el orden etérico cuántico y en el orden de la conciencia. Un rebelde usa sus recursos, ya lo veremos, para mantenerse en calma mientras el mundo arde. Ese es el verdadero peligro para el sistema. Alguien que no reacciona como un autómata, alguien que reacciona con libertad. Hay una construcción que hicimos que tiene que ver un poco con eso. ¿A qué se refiere el rebelde peligroso? Es decir, hacer descender a Shiva a la Matrix. Primero, encontrar soberanía biológica. Y esto tiene que ver, y yo les puedo contar una historia de mi propia experiencia. No quiero que con esto piensen que me pasa todos los días, no me pasa todos los días. Y básicamente no le hice caso. Estaba sentado en meditación y escuché una voz que me dijo, el secreto está en el nervio vago. Se lo comenté a una doctora, pensando que es que yo tenía algún problema, alguna cosa en el nervio vago. Pero resulta que no es así, que me estaban diciendo algo que era bastante trascendente y como la ignorancia es audaz, pues yo no le hice caso. Hay que alcanzar soberanía biológica y eso va junto. La soberanía biológica, la soberanía cuántica y la soberanía de conciencia. Ahora, tu calma, tu paz no es negociable. La Matrix no te quiere en paz. Es el muro de fuego que impide que los algoritmos de miedo infecten tu toma de decisiones. Tu calma es el muro de fuego que impide que los algoritmos de miedo infecten tu toma de decisiones. El sistema, la Matrix, te necesita en un estado de hiperalerta simpática. Estrés, miedo, indignación, no le hagan caso a esa palabra, no es nada simpática. En ese estado, el pensamiento es binario y es reactivo y es fácil de controlar. El nervio vago como blindaje. Hay que entrenar el nervio vago para que alcance un tono vagal, que no significa relajarse, significa recuperar la capacidad de procesamiento superior. El nervio vago es uno de los pares craneales, el 10º par craneal, y permea casi todo el cuerpo, regula el corazón, la digestión, está conectado con zonas del cerebro temporal, con zonas del cerebro occipital. Es tremendo lo que ese nervio hace, ¿no? Ahora, ¿cuál es la rebelión biológica?
ante lo que la Matrix quiere, que es que tu nervio vago esté todo el tiempo en acción refleja de temor, debe activar una respuesta parasimpática, es decir, empezar a controlar a voluntad sus reacciones. Por ejemplo, empezar a controlar a voluntad la respiración. Mientras no la controlas a voluntad, la controla el nervio vago en su forma simpática. Controlar tu química interna. Si controlas tu química interna, que eso lo hacen seres muy avanzados en el Tantra, Tantra Shakta, Shiva Tantra, Tantra Kaula, ¿verdad? Entonces, la teoría polivagal entra dentro de prácticas como, por ejemplo, mantra sadhana, porque el par craneal vago pasa por la faringe y la laringe. Ustedes no tienen idea de lo que hace un mantra. Manda una orden al nervio vago para decir todo lo controlo yo no yo mi ego, yo mi buddhi, mi ser superior. Lo mismo cuando controlamos la respiración, haciendo kriya yoga o cualquier otro tipo de práctica de respiración. Estamos mandando un mensaje al nervio vago diciendo, aquí quien está en control es mi buddhi, es mi percepción superior, es mi conciencia, no mi ego plegado al miedo. Cuando el nervio vago se encuentra en su estado vago dorsal, en el Tantra le llaman a esa persona un pashu, un animal o víctima. Esa es la rama más antigua del nervio vago. Ante un peligro extremo que no puede evitar, el sistema se apaga, el nervio vago se apaga, produce inmovilidad, depresión, disociación, sensación de estar atrapado. Yo he vivido el apagón absoluto del nervio vago. A mí nadie me lo tiene que contar. El estado de Pashu, el ser que vive atado por las cuerdas del instinto de supervivencia y el miedo, es el esclavo de la Matrix que ni siquiera intenta luchar porque está congelado en el trauma o en la rutina. Luego, cuando empiezas a buscar tono en el nervio vago, estamos hablando de los rebeldes peligrosos, ¿verdad? Que tienen que entender esto. No es parte del nervio vago el simpático o el estado de lucha, sino es el ruido que interrumpe la conexión, el ruido de tu ego que interrumpe la corrección y el ruido químico que interrumpe la corrección. Ahí entran en juego el cortisol, la adrenalina, que ya muchos de ustedes saben la siniestra importancia de la adrenalina a través del adrenocromo, que son los que producen estados de ansiedad, ataques de pánico, estados de angustia generalizado, visión de túnel, etc. Cuando se pasa a ese lugar, ya sales del estado de Pashu, pero estás segregando cortisol, que es un degenerador absoluto de la conciencia. Aquí es donde la Matrix te quiere, peleando por ideologías, indignado, fragmentado. Es un estado de hacer constante, pero sin dirección real. Al estado al que hay que llegar, me disculpan de nuevo mi voz, por favor, al estado al que hay que llegar es al estado llamado vago ventral, que es el estado del vira, el héroe o el rebelde peligroso. Esta es la rama que se desarrolló más recientemente del nervio vago, es exclusiva de los mamíferos sociales, es la que permite alcanzar una calma a voluntad. En la biología te da seguridad, conexión, apertura social, ritmo cardíaco coherente. Ahora, ¿cómo se alcanza el estado vago ventral? Es aquel rebelde peligroso que ha conquistado el miedo, porque quien no conquista el miedo no puede ser peligroso. Aquí es donde el mantra sadhana
aquí es donde Kriya Yoga, aquí es donde las prácticas de Tantra avanzado hacen su trabajo. Al controlar la respiración, estás hackeando el vago ventral y pasas de ser una víctima a ser absolutamente libre de tu propia química, cortisol, adrenalina, etc. El nervio vago es una antena del buddhi, ¿no? Del estado del sadhaka, del estado de aquel que trabaja para la evolución, que está creando tiempo evolutivo. El nervio vago no es solo un cable de información, su campo electromagnético, que se expande de forma toroidal desde el corazón, actúa como un transductor. Cuando el vago ventral está activo, el ruido del ego se apaga. En ese silencio, el buddhi, la inteligencia pura y el discernimiento pueden operar. El nervio vago es el puente físico que permite que la información del campo cuántico, dodecaédrico y toroidal sea decodificada por el sistema nervioso central. Sin un nervio vago sano y en estado ventral, el buddhi, el estado superior de conciencia, estará nublado por el humo del modo supervivencia. Bien, dentro de estas ideas importantes, para que ustedes tomen en cuenta, para si quieren convertirse no en buenos inofensivos, sino en rebeldes peligrosos para la Matrix, está también el control de la fusión crítica de parpadeo. La fusión crítica de parpadeo es aquella que capta los inputs de información. A nosotros nos están haciendo trizas la fusión crítica de parpadeo a través del culto tecnológico. Cada vez cuando ponemos atención a algo, salimos de la pantalla y ponemos atención a algo, no captamos los inputs de luz que deberían entrar y ser procesados en el sistema nervioso central. Y cada vez tenemos menos atención, menos experiencia y menos evolución. Menos atención, menos experiencia, menos evolución, menos disolución de karma, menos sanación y menos transformación. La respuesta al resistirte a la fragmentación de la fusión crítica de parpadeo es la realización de Tratak, quedarte sin parpadear observando un objeto sagrado, una figura sagrada o así sea una piedra o un punto. No parpadeo, permitir que el fotón entre, porque si la fusión crítica de parpadeo se modula de diferentes maneras, empezamos a percibir el tiempo de diferentes formas, que es lo que le pasa a los animales que tienen fusión crítica de parpadeo distinto. Para un pajarito el tiempo pasa mucho más lento que para nosotros. Para una mosca el tiempo pasa mucho más lento que para nosotros. Para un elefante el tiempo pasa mucho más rápido. Si los perros siguen allí, ustedes disculparán y dirán, ¿te acuerdas del episodio aquel de los perros? Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Tercer punto, ya vamos por el primer punto, soberanía biológica, nervio vago. Segundo punto, control de la función crítica de parpadeo. Tercer punto, reconocer tus recursos y tus armas. Un rebelde no improvisa, conoce sus talentos, sus debilidades, sus herramientas biológicas y espirituales. No pelea con las armas de la Matrix, pelea con las suyas propias. Y las tiene que ir conociendo. Aquí estamos dando varias de ellas. Otro punto importante, el código superior del rebelde peligroso contra la moralidad social. El rebelde no necesita que una ley externa le diga lo que tiene que hacer, porque posee un dharma interno, un código de honor que trasciende el bien y el mal. A veces
un adepto se cae, ¿sí? Eso me sucedió y entendí y nunca más. Un código de honor que trasciende el bien y el mal convencional, porque un rebelde peligroso actúa por justicia cósmica y no por aprobación social. Claro, esto no tiene nada que ver con que cualquier loco por ahí salga diciendo yo obedezco a una ley superior. ¿Qué ha pasado? Estamos hablando de algo serio, serio, ¿verdad? La gente que anda por allí, bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Un rebelde peligroso tiene que discernir la falsa rebeldía. Cuidado con lo que la Matrix te está vendiendo como transgresión, como rebeldía, porque es una trampa de fragmentación. Lo que la humanidad está buscando es una visión geocentrada, ¿no? Una humanidad con una visión única o inclusive cosmocentrada. Pero ¿qué hace, por ejemplo, la ideología de género? Cada vez nos fragmenta más. Yo me pongo esta etiqueta, esta etiqueta, esta etiqueta, esta etiqueta, y me peleo con aquellos que tienen otra etiqueta, y me peleo con los que tienen otra etiqueta, y discuto por ideologías. La ideología es la base de la mente racional, y la mente racional no lleva a la evolución. La mente racional es el límite que el ser humano piensa que tiene cuando más allá de la mente racional existe el supraconsciente. La ideología es lo máximo que la mente racional te puede dar. Y allí nos estamos peleando todos. A la izquierda mundial global se le acabó el tema de la lucha de clases, se le acabó. Ya se acabó, ya eso no es interesante. Entonces ahora estamos sonó el feminismo equivocado, la ideología de género, el cambio de género, la fricción de género. Si esto les tensa, vamos a hacer un programa sobre esto, pero no se identifiquen con falsas rebeldías. Eso no es rebeldía, eso es ego llevado al extremo de la fragmentación para romper la unidad. El verdadero rebelde busca integridad, no división. La Matrix te quiere fragmentado en ideologías para que nunca seas libre. El verdadero rebelde no elige un bando, desarrolla la mirada de Shiva y decodifica la ilusión de la Matrix. ¿Eres bueno o simplemente eres inofensivo? Ejercer soberanía sobre tu sombra. No eres bueno porque seas inofensivo, porque puedes tener una sombra horrible, siniestra, pero no ejercerla. Eres bueno porque eres peligroso, porque tienes tu poder bajo control. El rebelde ha integrado su oscuridad, por eso no puede ser manipulado por ella ni manipulado por nadie. Amistad con la muerte, otro aspecto del rebelde peligroso. Cuando uno ha ido a Varanasi, entiende claramente la manera en que el ego colapsa. Aquí hay una mosca que tiene una fusión crítica de parpadeo muchísimo más lenta que la nuestra y su tiempo es súper lento, por eso no las podemos ni agarrar. Cuando uno va a Varanasi, el ego colapsa porque vas paseando de haberte comprado un helado y pasas al lado del crematorio. Tienes que perder el miedo a morir. Si vas allí, no es que lo vas a perder, pero vas a ganar mucho en conquistar el peor miedo que la humanidad tiene. El sistema perdió su mayor palanca de extorsión sobre ti si logras, si logras conquistar el miedo a la muerte. El rebelde vive cada día como si ya estuviera en la pira funeraria. Hay un poema de T.S. Eliot
que es un mando, que es un impacto directo a la yugular del ego. Lo voy a leer en inglés primero, mi inglés es fatal, pero es que en inglés tiene la, ¿cómo se llama? Tiene la rima. Why should he fear the self-same face if separate from the bony case? Why should he fear the school in the ring if he has one in his own face? ¿Por qué le tienes miedo a tu propia cara como si estuviese separada de tu caja de huesos? ¿Por qué tendrías que temer a una calavera en un anillo si tienes una en tu propio rostro? Esa es la esencia de un rebelde peligroso. El miedo a la muerte es la cadena más fuerte de la Matrix, pero cuando dejas de temer a lo inevitable, cuando integras tu propia finitud, te vuelves inmanejable, libre. Eso hacen muchos seres allá en India. La gente se asusta cuando uno habla de ellos. Silencio estratégico. No regales energía en discusiones ideológicas. La Matrix se alimenta de la fricción. El rebelde opera en la sombra, pero no en la sombra de la oscuridad, en la sombra de aquel que sabe que el silencio es el lugar donde los cambios reales se gestan. Sé independiente a la validación. No sigas buscando dopamina, ni en las redes, ni en la gente. El rebelde es su propio observador y se valida a sí mismo. Otro punto importante, esto le podemos llamar el decálogo del rebelde peligroso. Lealtad al akshara, lealtad al mantra. Tiene que ser el rebelde peligroso leal al mantra que escogió. Ese mantra es tu comando de libertad. No es un lamento, no es una petición. El rebelde habla para conectar con fuerza cósmica, para hacer descender por colapso dimensional esa fuerza cósmica, para que esa fuerza cósmica expanda el campo electromagnético, para que el nervio vago se convierta en vago ventral. El rebelde es el propio observador de cómo el mantra utiliza la metilación para reconstruir la genética, lealtad al mantra. Y el salto cuántico como acto de rebeldía. La Matrix opera bajo las leyes de la física macroscópica, es decir, de la física, de la mecánica cuántica, de la física, ¿no? De las leyes principales de la física cuántica, no de la física subatómica. Estamos hablando de la física de los sólidos, de la física de los límites, donde es imposible ver que aquí hay 99% vacío. ¿Qué sucede? La ciencia, en vez de subir una dimensión, esto lo voy a dejar cortito porque es otro programa, descubrió una dimensión inferior que es la física subatómica y está absolutamente aterrada porque las leyes de la física subatómica no tienen nada que ver con la física cuántica. Entonces dicen, ¿cómo hacemos para hacer coincidir esto? Y probablemente no hayan leído el Kybalión. Cada plano tiene sus leyes. La física subatómica tiene la superposición de las partículas. Una partícula puede estar en un punto A, B al mismo tiempo. El tiempo no es lineal, el tiempo es cuántico. Y ahí es donde nosotros llevamos la conciencia cuando entramos en el campo cuántico. Si las cuatro fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y débil, mantienen la cohesión del átomo, el observador consciente es la quinta fuerza que colapsa la función de onda
de su propia realidad. Vamos a dar algunos métodos ya para ir cerrando este episodio peligroso, para que ustedes puedan, en todo caso, si quieren, aplicar. El primero es la tecnología del testigo. En sánscrito se llama el estado de Sakshi, el observador. Esto yo lo escribí pues para poder leerlo y no, saben, tomarme demasiado tiempo. Este es el verdadero jaque mate a la Matrix, porque el sistema solo puede controlarte si te identificas con uno de los bandos que él mismo creó para que se enfrenten. Eso, yo soy pro Irán o soy pro norteamericano, por decir algo. O soy del Manchester City o soy del Real Madrid. Bien, el observador pone fin al juego binario, porque la Matrix es experta en la fragmentación del ego. Te ofrece A o B, izquierda, derecha, tradicional o progre. Si eliges ya perdiste porque aceptaste tus reglas de confrontación. La táctica de Shiva, a esto le llamamos la táctica de Shiva. Shiva observa el baile de la creación. El rebelde desarrolla el punto del observador. No toma partido porque sabe que ambas opciones son proyecciones de una misma ilusión. Decodifica. El observador, al observar, quita la energía. Y si no hay reacción emocional, no hay cortisol, el algoritmo de la Matrix no tiene de qué alimentarse de ti, ni los que la controlan, que son unos seres que se alimentan, unos seres que se alimentan de ti, de tu adrenalina, y tu silencio gana libertad. La panacea para esto es crear tiempo vertical, saber cómo hacer descender tiempo del campo cuántico al campo lineal. Esto lo hablamos, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Saber trabajar tiempo evolutivo y tiempo vertical. Si no, remítanse a los programas, pues, donde está explicado. La ley superior es el amor, no el sentimentalismo barato. Es la capacidad de ver la estrategia de control detrás del conflicto y más allá. El amor es un campo cuántico de coherencia, evolutivo de forma implacable bajo las leyes de Shiva. Por eso el rebelde es peligroso, porque es indescifrable para la Matrix. No lo pueden comprar con premios ni asustar con castigos, porque él ya vio cuál es el truco de magia. El recurso del silencio, ya lo conversamos, y el Shambhavi Mudra, la mirada fija. Mantener la mirada fija, esto lo hablamos Trataka, sin tensión en las cejas, estabiliza el nervio vago y sube la tasa de fusión crítica de parpadeo. Al no desviar los ojos, le envías un mensaje directo a tu amígdala. No hay depredador aquí, yo soy libre, estoy seguro. Y esa es la conexión de Shiva, que con su mirada consumió a Kamadeva, el deseo y la distracción. El rebelde mira el teatro de la Matrix sin dejarse hipnotizar por el decorado. Bien, vamos a cerrar con algunas ideas este episodio 20. El último refugio del verdadero rebelde es el ojo del observador. La Matrix va a intentar obligarte a elegir un bando, a odiar a tu vecino, a fragmentarte en 1000 etiquetas, pero recuerda a Shiva. Él observa el devenir sabiendo que la ilusión ya fue decodificada. Tu mayor acto de rebeldía hoy no es gritar más fuerte,
es desarrollar esa mirada que atraviesa la apariencia del bien y del mal social para conectar con la ley del amor. No seas una pieza en el tablero del otro. La Matrix no teme cuando gritas, te teme cuando callas, porque en tu silencio estratégico y en tu mirada fija no encuentra alimento, encuentra a un rebelde que ya la conoce. Si la Matrix no puede disparar tu cortisol, no puede controlar tu conducta. No seas bueno por debilidad, sé peligroso por conciencia. Ese es el verdadero Sashana de Shiva, mandato. Piénsalo. Eres bueno, eres una persona buena, eres un ser despierto, eres un ser rebelde, eres un despierto inofensivo de los que pueblan las escuelas de yoga, de conciencia, que no matan una mosca. O eres un rebelde peligroso que cuando alcances los límites de la Matrix, vean ese episodio, te van a empezar a buscar para desafiarte. Este planeta necesita rebeldes peligrosos. Shiva no. Shiva está más allá de eso. Este planeta necesita rebeldes peligrosos, no buenos, inofensivos. Om Yotir Aham.